Se habla de promesas, siempre. ¿Es verdad? Siempre. Los políticos de alguna manera van encantando al electorado a través de promesas. Perdón, o con promesas no cumplidas por en cierto, la política. Y aquí lo hemos hablado. Y a propósito de lo mismo, es que les traigo a colación, como dicen los ciúticos, respecto a todas las propuestas que ha hecho la presidenta electa Michelle Bachelet y que hizo, por cierto, cuando fue candidata presidencial. Tanto en primera como en segunda vuelta. Fíjense que va a poder hacer cargo 14, al menos 14 de las 50 medidas anunciadas por la candidata electa para sus primeros 10 días de gobierno requieren de una aprobación de quórum específicos en el Congreso Nacional, en el Parlamento, los primeros 10 días. Por lo tanto, los primeros 100 días, perdón. Por lo tanto, acá tú necesitas, más allá de las buenas intenciones, necesitas tener el número. Claro. Y los números, por lo menos en 3, que vamos a analizar en el día de hoy, no cuadran, no dan. Y vamos a explicar por qué y cuáles son los temas a tratar. Y aparte son solo 4 años. ¿Por qué lo digo? Porque si uno va en estricto rigor, son 67 los representantes de la nueva mayoría y 49 de la alianza. Pero uno puede sumar 4 de los independientes inmediatamente para la nueva mayoría, ¿no es verdad? Gabriel Boric, en fin, 4 para allá. Pero ¿qué pasa con la alianza? Tiene 49. ¿Qué pasa con los 3 diputados ex Renovación Nacional que ahora formaron amplitud? ¿Van a votar cuadrados con la alianza? En una de esas no. Se van a sentir un poquito más libres. Vamos a ver qué pasa. Bueno, vamos a comenzar primero con lo que significa tal vez uno de los caballitos de batalla que más provocó cierta alarma respecto al tema de los cambios que se proponían incluso antes de que ella fuera candidata presidencial. Claro. Me refiero al tema de la nueva Constitución. Chile debe reencontrarse con sus tradiciones republicanas y dar origen a una nueva Constitución en la que confluyan las tradiciones constitucionales liberal, democrática y social y que sea fruto de un auténtico consenso constitucional. Esto lo dijo Michelle Bachelet justamente previo a su elección como presidenta de la República. ¿Puede o no puede? El tema de la constitución política, la verdad es que siempre ha sido complejo desde el regreso a la democracia. ¿Por qué? Porque es una constitución antidemocrática por donde se le mire. Más allá que a ti te guste o no te guste. Sí. ¿Por qué lo digo? Bueno, por una cosa muy sencilla. Se aprobó en una dictadura militar. Sí. Y cuando tú apruebas ciertas cosas en dictadura militar, la ciudadanía no tiene la posibilidad de declarar si está a favor o si está en contra. Más allá que hubo un referéndum, hubo un plebiscito, ¿no es verdad? Pero claro, no estaban los registros electorales, hubo acusación muchas veces de manejo de intervencionismo electoral, en fin. Por lo tanto, el tema de los artículos transitorios, el tema de la institucionalidad, el poder de las Fuerzas Armadas, que fueron modificados, porque la Constitución desde el 80 hasta ahora ha tenido modificaciones. Sí, claro. La última, la más grande, del año 2005, cuando salen los senadores designados, en fin. Pero la Constitución en sí, como carta fundamental, no fue establecida bajo un régimen democrático. Pero con la reforma que se le hicieron, con la firma de Lagos, ¿no ha sido suficiente? Para algunos no, para otros sí. ¿Por qué? Porque el propio presidente Lagos dice, oye, la verdad es que sumando y restando tratamos de hacer lo mejor posible. Pero claro, sacamos algunas instituciones, sacamos algún articulado, pero tuvimos que dejar otros porque si no la derecha nos vetaba y no nos permitía hacer otros cambios. ¿Por qué podría no cumplirse esta promesa? Bueno, vamos a verlo, ¿te parece? Para que veamos con los números, porque nosotros decíamos que más allá de las buenas intenciones, tú para hacer modificaciones necesitas los parlamentarios necesarios. ¿Cuántos votos faltan? ¿Por qué Bachelet podría no cumplir con la nueva Constitución? Los votos requeridos son 2/3 de aprobación, o sea, 80 diputados y 25 senadores. Votos faltantes, 13 en la Cámara de Diputados y 4 en el Senado. Es harto, ¿no? Lo que falta. Es bastante. Ahora, hay que decir que de esos 4 en el Senado, tendríamos que ver cómo vota Carlos Bianchi, independiente. ¿Qué va a pasar con Antonio Horvat, ex Renovación Nacional, que eventualmente podría votar a favor, por ejemplo? ¿Y qué va a pasar con Lili Pérez? Tal vez ese voto es más complejo, porque claramente Lili Pérez es muy cercana a la centro-derecha, recién renuncia a Renovación Nacional, históricamente ha votado en el bloque de la Alianza, salvo casos excepcionales, como por ejemplo el tema del lucro en la educación básica y media, que fue bien cuestionado. Pero la verdad es que sumando y restando igual se está cerca en el Senado. En la Cámara de Diputados está bastante más lejos. Ahora, dependiendo de por dónde ingrese este proyecto, porque puede ser o por la Cámara o por el Senado, eventualmente pudiesen haber algunos cambios a favor de las propuestas que hace Michelle Bachelet. Pero se ve complicado. Primero, como primer movimiento gubernamental, y primero porque es demasiado radical, o sea, es demasiado, digamos, ahora en el gallinero todo. Ahora, lo que sí... Pero deja la que asuma primero, ya están viendo lo que sí acá es súper interesante lo que tú dices, porque eso también está en el marco de una constitución
que requiere de un quórum muy elevado para ciertas materias. ¿Eso se puede modificar, Felipe? Claro, pero para eso requieres de esos votos. ¿Cachai? O sea, hay que modificar la Constitución para poder modificar. Estamos nosotros acá, modifiquemos los quórums, ya, pero para modificar el quórum necesitamos un quórum alto. O sea, para aprobar, por ejemplo, el tema de la nueva Constitución requiere los 3/4. Es que Jaime redactó muy bien eso, los ¿no es verdad? Y eso claramente tiene que ver, dejó todo muy amarrado. Tiene que ver con Jaime Guzmán, por supuesto. La Constitución política del año 1980. No por nada. Otro de los temas es el sistema electoral binominal. También herencia de la dictadura, y por más que han presentado proyectos, por más que ahora el numeral de los 120 se modificó para buscar en una de esas que sean 150 los diputados y 50 los senadores y no 38, bueno, el sistema electoral binominal siempre ha sido un tema y ha sido cuestionado. ¿Por qué no cambiarlo por un sistema proporcional? Veamos lo que dice a propósito de este tema Michelle Bachelet. Impulsaremos la sustitución del actual sistema electoral binominal para la elección parlamentaria por uno de representación proporcional. ¿Ya? Acá, claramente, el sistema electoral binominal en dictadura lo que se buscó, y es cosa de revisar las comisiones legislativas que tenía la Junta de Gobierno en aquel entonces, lo que se buscaba era que hubiesen de alguna forma conglomerados y bloques políticos mayoritarios. El duopolio. ¿Para qué? Para evitar lo que ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular. Para evitar que en Chile, dicho de otra manera, gobernara un tercio, como ocurrió durante el gobierno de la Unidad Popular. Recordemos el discurso del expresidente Salvador Allende. Yo voy a ser presidente de algunos chilenos. Lo que Elwin, tiempo después, en el Estadio Nacional, cuando fue presidente electo, dijo: yo voy a ser el presidente de todos los chilenos. ¿Por qué? Porque, bueno, se corría ese riesgo, que solo un tercio del sector fuera gobierno. Claro. Lo que se busca con el sistema proporcional es darle mayor amplitud y que todas las fuerzas, proporcionalmente, tengan la posibilidad de estar representados en el Congreso Nacional. ¿Cuántos votos se necesitan para poder modificar el binominal? Veamos, aquí está la gráfica para que veamos los números. Se requieren 3/5 de aprobación, es decir, 72 diputados y 23 senadores. O sea, están a 5 votos de la Cámara de Diputados. Hay que agregarle, recordemos siempre, los 4 independientes, ¿no es verdad? Y 2 en el Senado. Aquí estamos más cerca que en la Constitución. Está bastante más cerca exactamente de la Constitución. Ahora, yo lo decía, ya han habido ciertos cambios. Hay propuestas de RN con la DC, lo que generó molestia en el gobierno. Está este cambio del numeral, que ya por lo menos los 120 se saca, y por la opción de aumentar los parlamentarios, pero muchos dicen, oye, si aquí no se trata de aumentar por aumentar. O sea, vamos a tener igual sistema binominal, pero con más diputados. La idea es hacer una modificación, claro, y así evitar, por ejemplo, lo que pasó, por ejemplo, en la última elección parlamentaria con Marisela Santibáñez, por ejemplo, que sacó una altísima votación personal, pero como iba fuera de lista, bueno, el sistema binominal siempre va a ayudar a los dos grandes bloques, en este caso la nueva mayoría y la Alianza por Chile. Es un ejemplo, yo no estoy diciendo que Marisela Santibáñez sea lo mejor ni lo peor, simplemente lo pongo como un ejemplo. Es como si fuera el CDF, bueno, la repartición de plata de entrada en los estadios, una hueá de mierda. Ahora, la reforma al binominal se necesitan 3/5 de quórum, es decir, 72 diputados, como decíamos, y 23 senadores. Así que vamos a ver qué ocurre con esto, pero claramente es uno de los caballitos de batalla de Michelle Bachelet. ¿Qué pasa con el estandarte de los movimientos sociales, la educación? En algún momento Michelle Bachelet, candidata, dijo que no a la educación gratuita, de calidad y universal, pero finalmente hay un cambio, ¿no es verdad? Porque se generó toda una polémica con los ex dirigentes estudiantiles y finalmente Michelle Bachelet cambia de actitud y propone lo siguiente a propósito de la educación gratuita universal. Disminuir la desigualdad supone que el nivel socioeconómico y cultural de los estudiantes no sea una barrera al acceso, por lo que avanzaremos decididamente hacia la gratuidad universal. Esto lo dijo Michelle Bachelet justamente cuando era candidata presidencial. Y esto toma mucho valor a propósito de lo que dijo hace algunos días el ex ministro de Hacienda y que suena como posible ministro de Educación de Bachelet, Nicolás Izaguirre, que dijo: yo salí del Verbo Divino, un colegio cuico, y que al final quienes salen de los colegios de la élite tienen más posibilidades porque las redes sociales lo ayudan. Y muchos de mis compañeros eran unos idiotas y ahora son gerentes. Como suele ocurrir en Chile, nos quedamos en la discusión de los idiotas y no de la discusión de fondo que propone Nicolás Izaguirre, que no es otra cosa que, si tú no estás en un colegio particular donde tienes redes sociales, lo más probable es que te vaya bien. Si tú eres talentoso y estás en un colegio
que no es de la élite, lo más probable es que te vaya como el Aunque forro sea de la mejor, Y a usted en la aunque sea casa, el mejor. y a usted en la casa probablemente le pasa mucho. Cuando va a una pega, alguien le dice, ¿y en qué colegio estudiaste? Solamente va a ser si tiene algún amigo en común. Esto es una red ante la cual apoyarse a algún Amistocracia, conocido. nomás. Eso en un país desarrollado, avanzado, no existe. Es una vergüenza Que sigamos elijan a los preguntándole a un mejores chileno nomás. en qué colegio No los estudia. más Ese es el tema, ¿cachai? Más allá que uno pueda haber estudiado en un colegio particular o haber estudiado en un colegio municipal. No nos quedemos con lo de los idiotas, porque eso es personal de él con sus compañeros y ahí uno tiene por qué meterse porque son cosas que uno no conoce. Sí, claro. Pero el fondo de lo que él plantea es bien interesante. Y ojo, por esas cosas de la vida, Nicolás Izaguirre suena como posible ministro de Educación. Ahora, ¿cuáles son los números que se necesitan? Mariana, le doy al tiro a Ah, no, te quería preguntar ¿por qué esto también sería tan complicado? Veamos que los somos números fieles? para ver qué se necesita para esto. Votos requeridos, 4/7 de aprobación. ¿Por qué 4/7? ¿Por qué no es mayoría simple como...? Bueno, en fin. 69 diputados y 22 senadores. Votos faltantes 2 Jaime en Guzmán la la Cámara de dejó Diputados muy y 1 en el Senado. O sea, acá la cosa está bastante cerca. Muy cerca de poder aprobarse si es que finalmente, por cierto, el proyecto es un proyecto adecuado, un proyecto atractivo y que de alguna manera equipara la cancha. Yo creo que eso, en Chile, al menos a esta altura, a propósito del movimiento estudiantil, creo que hay unanimidad. Lo que planteaba Salfate, si al final el tema es que la cancha sea pareja para todos y que la meritocracia de una vez por todas en Chile tenga valor. O sea, tú esto lo ves un poco más posible que los anteriores. Si uno ve los números, por lo menos Estamos los cerca, números ¿no? están ahí cerquita, digamos, y yo insisto, si hay un buen proyecto capaz que finalmente se logra establecer. Ahora, como dice por ahí un viejo adagio, del dicho al hecho hay mucho trecho. Y vamos a ver si es que efectivamente lo que propone Michelle Bachelet es aprobado y en una de esas si es que lo presenta. Porque en una de esas también, insisto, el ambiente político no está y el horno no está para bollo. Vamos a ver, y en este programa, se lo prometo, se lo aseguro, vamos a estar fiscalizando al nuevo gobierno, el de Michelle Bachelet en esta ocasión. Esperemos que Grande fundador.